hablamos de medicina regenerativa, ¿por qué queremos regenerar un órgano? ¿A qué se nos viene la idea de regenerar? Y en esto es porque para regular regeneración. ¿Y qué es regeneración? Si buscamos la descripción de un diccionario, vamos a ver que es el recrecimiento de partes o tejidos. Realmente, desde el punto de vista biológico, lo que buscamos en realidad es reducir la cicatrización, desarrollo de ese nuevo tejido sano y mejorar la función tejido y órgano lesionado. Principalmente en cardiología esto es lo que estamos buscando en sí. ¿Con qué armas contamos? Bueno, contamos con varias armas, con la administración de tejidos, con productos derivados de la sangre y con ingeniería de tejidos. Ya de esto han estado hablando un poquito de todo y lo que buscamos con esto, como dijimos, ante una lesión, conseguir regeneración, o sea, eliminar la cicatriz. Entonces, para esto, ¿por qué pensamos en el tema de células madre? ¿Por qué pensamos en terapias celulares? Bueno, hay una justificación desde el momento que nosotros conocemos que ante cualquier lesión en cualquier órgano, así que sea en el caso que voy a hablar yo, que sea el infarto de miocardio, cuando hay una lesión, lo primero que sucede es que se libera una sustancia a la sangre. Esta sustancia va a ir directamente, que es llamada el factor estimulador de colonias de granulocitos, que va directamente a la médula ósea, produciendo en médula ósea una liberación de células madres a la sangre. Estas células, posteriormente, llegarán al órgano que tienen que actuar. Para esto vemos cómo, bueno, qué es lo que sucede en un infarto de miocardio, que se eleva el factor estimulador de colonias de granulocitos. Esto es lo que vamos a ver posterior a un infarto de miocardio. Fíjense en qué poco se aumenta cuando solamente hay una angina y lo que tendríamos en personas normales sin tener una lesión. Esto lo vemos, las farmacéuticas utilizan este producto desarrollado, el factor estimulador de colonias de granulocitos. Algunos médicos lo utilizan para estimular colonias de granulocitos antes de hacer una toma de médula ósea, pero realmente el tema está acá. Así es como aumentan los glóbulos blancos en sangre posterior a la lesión y así es como vamos a ver que entre los glóbulos blancos van a estar los monocitos CD34 que aumentaron. La segunda parte de esto sería, tiene que llegar y hacer el homing, o sea, tiene que saber dónde tienen que ir, o nos perdemos. Muchos nos hemos perdido acá para llegar al parking. Entonces esto es lo mismo, si tenemos un elemento que nos indica, cómo llegar, en este caso se libera el factor derivador estromal, el cual atrae a la célula, y este factor lo vamos a ver que se va a aumentar 96 horas más tarde, porque primero tengo que haber liberado las células al torrente sanguíneo. Y así es como se termina cerrando este ciclo, donde esto es lo que pasa normalmente. Entonces, bueno, esta es la razón por la que se estudia tanto el tema de las células madre, pero esto es lo que nos sucede. Fíjense la cantidad de células madre que tiene circulantes un recién nacido, lo que tenemos en un adolescente a los 30, a los 50, a los 80 años. Así es como va disminuyendo. Dentro de estas células vamos a ver que vamos a hablar principalmente en este caso, más en cardiología, tenemos un montón de diferentes tipos de células madre, una de las cuales es el pericito, que ya el doctor Pereira nos habló bastante del tema, pero bueno, acá tenemos el pericito. Este pericito ante una lesión se libera también. Este pericito, una vez liberado a la sangre, es lo que conocemos como la célula mesenquimal, se va a convertir en lo que conocemos en la célula mesenquimal, se tiene que activar y regenerar, caso contrario no tendríamos reparación. Volviendo acá, vamos a ver dentro de la administración de células, vamos a ver los trasplantes de tejidos, las terapias basadas en células y las terapias basadas en células madre. Dentro de las terapias basadas en células son heterogéneas, son las que utilizamos cuando tomamos las células de la médula ósea o de la facción estromal. ¿Por qué? Porque tenemos un contenido de diferentes tipos de células, no es que tenemos una sola célula. Estas células, nosotros el procedimiento lo que hacemos es, cuando usamos la del tejido graso, acá tenemos los tipos diferentes, tenemos células maduras, células progenitoras y células madre. Nosotros, como usamos colagenasa normalmente, hacemos la lipoaspiración, colagenasa lo ponemos en un termoshaker para que esté a temperatura corporal, para que la colagenasa haga su efecto biológico. En el ser humano lo necesitamos al tener la temperatura corporal. Centrifugamos y hacemos conteo celular y viabilidad, siempre para saber qué es lo que estamos poniendo, la verdad, qué cantidad de células y qué viabilidad tenemos. Si hacemos el procedimiento tomando médula ósea, también centrifugamos,
Ahora, solo lo digo a nivel informativo porque algunos no sé si lo conocen, salió un sistema para sacar las células que dicen que atrae solo las células, que va a ser una gran cantidad de células mesenquimales y no tanto el resto de celularidad en esto. Yo todavía no lo utilicé, no lo conozco, lo tengo en la oficina, lo vamos a empezar a hacer 2 o 3 casos a ver qué resultados tenemos. Entonces así es. Y cuando hablamos de células ya basadas en células madre, ya requerimos del laboratorio, porque hay que separar. O sea, no es que usamos de donde la tomemos, la tenemos que separar, normalmente cultivamos. Entonces ya estamos hablando de células ya no de la clínica propiamente dicha, sino que aparte tenemos que poner el laboratorio. De esto dentro, la célula esta mesenquimal, que va a tener una función regenerativa y una función inmunomoduladora. Y esto lo aprendimos ¿por qué? Porque este era el concepto que teníamos en el 2004, que teníamos una célula que implantábamos, esta célula iba a proliferar, se iba a diferenciar como una célula de ese tejido madura y nos iba a dar la resolución del problema. Posteriormente descubrimos que esta es un verdadero secretoma. Secreta un montón de sustancias. Como podemos ver, actúa toda la parte inmunológica, pero también actúa en un montón de sustancias, ya sea por contacto directo, ya sea por liberación de otras sustancias o ya sea por intercambiar material. Así es que entonces sabemos que cuando esta célula está implantada en un órgano, lo que va a tener que factores tisulares de ese órgano va a actuar sobre esta célula haciendo que libere este tipo de citoquinas, las cuales va a dar proliferación celular, citoprotección, migración celular, angiogénesis. Pero todo esto que me va a dar va a ser dependiendo de estos factores locales que le han dicho haga esto, o sea, le da la orden de que tiene que trabajar. Entonces, dependiendo de la patología que tengo, es cómo va a trabajar esta célula en el lugar. Y por eso puede ser proinflamatoria, puede ser antiinflamatoria. Y no dice esto es una contradicción. No, es que sin inflamación no tenemos resolución del problema. Pero esa inflamación debe ser controlada. Si se nos va y se hace una inflamación crónica es cuando tenemos las enfermedades degenerativas también. Entonces, actúa y liberará de acuerdo a los factores que va recibiendo. Entonces, la célula madre, ahí aprendimos que entonces el concepto del 2014, donde la célula mesenquimal implantada es un verdadero secretoma que secreta un montón de factores, estos factores actúan y son los que nos van a dar realmente el efecto que estamos viendo. No quiero decir que esto no exista, sí hay posibilidad que esa célula se convierta en el tejido que estamos poniendo, pero realmente lo que nosotros hemos visto siguiendo los estudios es que más es este efecto que tenemos en el corazón principalmente. Porque en el corazón tenemos un problema grande, sigue siendo la causa que encabeza las muertes en el mundo y generalmente la insuficiencia cardíaca secundaria a enfermedad coronaria. Entonces, fíjense en que hablamos del pericito, hablamos de la gran capacidad que tiene esta célula de generar neovascularización. Si yo tengo una enfermedad isquémica, genero neovascularización, lógicamente es muy posible que pueda ayudar al corazón muchísimo más. Y esto es lo que vemos. El problema del corazón es que la etapa final de la insuficiencia cardíaca, lo único que nos queda hacer es trasplante. Y para hacer un trasplante necesito un individuo muerto. O sea, no, un riñón puedo trasplantar de vivo a vivo, pero un corazón de vivo a vivo imposible. Entonces, esto es lo que, si bien hubo un gran avance dentro de la cardiología en los últimos 50, 60 años, desde el descubrimiento y desarrollo del primer bypass, la angioplastía, el stent, así todavía hay muchos pacientes que no son proclives de una revascularización, para lo cual la próxima etapa es el uso de las células madres y esto es en lo que hemos estado trabajando, investigando. Estas células basadas tienen el potencial de promover neovascularización, como dijimos, y la reparación endotelial y mejorar la perfusión cardíaca. Mejoro perfusión cardíaca, voy a mejorar funcionamiento. Entonces, las células nosotros en clínica podemos trabajar con las células, como dijimos, tomadas de la médula ósea, del tejido adiposo, células cardíacas, esto se hace en laboratorio ya, las iPSC que se hacen en laboratorio, estas todavía están muy en sus inicios, todavía tenemos muchos problemas con la IPS porque si bien hoy se está hablando que ya el tema de los teratomas no se ve tanto, igual no son tan simples de utilizar y no han mostrado ser más efectivas que las células adultas y otros tipos de células madre. Nosotros en nuestro grupo y los grupos combinados que hemos estado trabajando en conjunto, tenemos 50 estudios con más o menos unos 2.650 pacientes. De estos años de investigación es lo que voy a hablar un poquito
Un resumen resumísimo porque no tenemos mucho tiempo. Sí, lo que vimos que mejora la función del ventrículo izquierdo, disminuye el tamaño del infarto y mejora la remodelación del cardíaco. Por otro lado, los beneficios presentes durante el largo plazo, y lo hemos visto lógicamente siempre que el paciente lo podamos tener en tratamiento con todo lo demás, porque si dejo los factores de riesgo no me sirve de nada lo que estoy haciendo. Un poco yo le explico al paciente, si yo le hago una lipoaspiración, lo dejo flaquito y si el paciente sigue comiendo me va a engordar por algún lado, con lo cual tenemos que sacar los factores de riesgo, pero manejando los factores de riesgo con el implante veo que estos resultados tienen un seguimiento a largo plazo. Y, perdón, pero esto tengo dedo grande parece. Y se ha mostrado reducción en muertes, en recurrente infarto de miocardio y de las trombosis del stent. Esto es lo que hemos visto en estos pacientes. ¿Qué es lo que nos queda por ver? Bueno, saber un poquito, estas son nuestras preguntas. ¿Cuál es el origen de este músculo regenerado? De la célula implantada, del efecto que hace la célula implantada sobre las células madre propias del corazón. O sea, ¿de dónde viene este origen? ¿Cómo se controla la regeneración desde una perspectiva genética y molecular? ¿Cómo interactúan los diferentes tipos de células para lograr la regeneración de los órganos? Y posiblemente, vuelvo a hacer lo mismo, y posiblemente lo que nos va a acercar más es cómo podemos estimular la regeneración miocárdica en humanos, porque si podemos estimular esta regeneración miocárdica, evitaríamos llegar a la insuficiencia cardíaca. Entonces, la célula madre adulta actúa por diferenciación, por fusión celular, por factores parácrinos y va a mejorar la función cardíaca por la neovascularización, por reducir la apoptosis y por la regeneración miocárdica. Así es que todos los estudios que hay muchos estudios, yo no tenía tiempo de ponerlos y mostrarlos porque no nos iban a dar el tiempo, pero quiero contarles, si ustedes buscan estos estudios van a encontrar que todos dan cosas positivas, pero todos dan resultados diferentes. ¿Por qué dan resultados diferentes? Si los leemos completamente vamos a ver que los métodos utilizados en cada uno de estos fueron diferentes. Si uso un método diferente, mi resultado va a ser diferente, no va a ser el mismo. Si uso un tipo de célula y otro tipo de célula y otro diferente, los resultados van a ser diferentes, no van a ser los mismos. Pero todos han mostrado mejorar la fracción de eyección, haber mejorado la remodelación cardíaca y haber disminuido la cicatrización del infarto. Y entonces, como conclusión, podemos decir que va a mejorar la función cardíaca por reducción del infarto de miocardio, promoviendo la revascularización. Lógicamente, el revascularizo, voy a tener mejor función de un órgano como el corazón y la remodelación inversa de las lesiones isquémicas. Y como hemos visto, la terapia de células madre no solo son una teoría, sino que hoy se aplican, nosotros la utilizamos, estamos teniendo muy buenas respuestas con los pacientes y próximamente vamos a tener más datos sobre el uso ya directamente de la fracción estromal, no ya de células, porque muchos de los estudios se han hecho con células, ahora vamos a estar con estas células heterogéneas, o sea, fueron con células madres, ahora vamos a hablar de células heterogéneas, e incluso nosotros estamos con un protocolo que calculo que para enero lo tenemos aprobado, donde haremos un pequeño vista de la diferenciación entre tratamiento convencional, tratamientos con células, tratamientos con estimuladores de la liberación de células madre de la médula ósea. Y con esto creo que llego al final.